Vas a pagar los $450,000 antes de mañana. La voz de mi hijo atravesó mi pecho como un cuchillo. No estaba pidiendo, estaba exigiendo, como si yo fuera su empleada, como si mi única función en este mundo fuera limpiar los desastres financieros de su esposa. Y ni se te ocurra inventar excusas, agregó con ese tono de desprecio que jamás imaginé escuchar de la boca del niño que cargué en mi vientre, que amamanté durante meses, que crié sola mientras su padre nos abandonaba. Ahí estaba él, mi Rodrigo, parado en la sala de mi propia casa, señalándome con el dedo como si yo fuera una delincuente. A su lado, ella, Vanessa, mi nuera. Con esa sonrisa de satisfacción dibujada en el rostro, saboreando cada segundo de mi humillación. Las facturas de sus tarjetas de crédito temblaban en mi mano. Compras en tiendas de lujo, viajes a Cancún, cenas en los restaurantes más caros de la Ciudad de México, todo a mi nombre. Todo porque meses atrás, en un momento de debilidad, cuando me rogaron entre lágrimas que les ayudara a salir adelante, firmé como aval. $450,000. Esa era la cifra que me lanzaban a la cara. El equivalente a años de mi vida trabajando, ahorrando cada peso, negándome hasta un café en la panadería para poder guardar algo. Y ahí estaban ellos, exigiendo que yo pagara por sus lujos, por su irresponsabilidad, por su absoluta falta de vergüenza. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Mi presión arterial subió tanto que vi puntitos negros flotando frente a mis ojos. Pero respiré profundo, muy profundo. Y con una calma que no sabía que poseía, dije simplemente, está bien. Rodrigo parpadeó, confundido. Esperaba gritos, lágrimas, súplicas. Vanessa frunció el ceño, claramente decepcionada de no verme desmoronarme. Pero yo solo asentí con la cabeza. Está bien, repetí. Ahora, si me disculpan, tengo cosas que hacer. Los acompañé hasta la puerta. Rodrigo todavía balbuceaba algo sobre mañana a primera hora y nada de excusas. Cerré la puerta detrás de ellos y permanecí ahí, recargada contra la madera, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo del edificio. Esa noche no dormí ni un minuto, pero no fue por desesperación. No, fue porque estuve ocupada, muy ocupada. Saqué mi maleta vieja del closet, esa que había usado cuando me fui de Guadalajara hace tantos años buscando un futuro mejor. Empaqué lo esencial: ropa, documentos, fotografías de cuando Rodrigo era pequeño y todavía me miraba con amor. A las 3 de la madrugada llamé a un taxi. A las 4 ya estaba camino al aeropuerto. Al día siguiente, cuando Rodrigo y Vanessa llegaron a mi departamento con las manos extendidas, listos para recoger el dinero que creían que era suyo por derecho, se encontraron con el portón cerrado. Tocaron el timbre. 1 vez, 2 veces, 10 veces, nada. Rodrigo llamó a mi celular. Buzón de voz, otra vez. Silencio. Fue Vanessa quien notó la carta en el buzón, un sobre blanco con el nombre de Rodrigo escrito en mi letra. Él lo tomó con manos temblorosas. Sus dedos rasgaron el papel con desesperación. Sus ojos recorrieron las primeras líneas. Y entonces, su rostro se descompuso por completo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Vanessa le arrancó la carta de las manos y al leer, ella también comenzó a llorar. Pero ya era demasiado tarde. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Guadalupe Hernández. Tengo 67 años, aunque la gente siempre me dice que aparento menos. Supongo que es porque nunca tuve tiempo para quejarme de la vida. Siempre estuve demasiado ocupada sobreviviéndola. Nací en un pueblito cerca de Guadalajara, el más pequeño de 5 hermanos. Mi papá trabajaba en el campo y mi mamá vendía tamales en el mercado. No teníamos mucho, pero teníamos lo suficiente. Y teníamos amor. Eso era lo más importante. Cuando tenía 22 años conocí a Fernando.
Era guapo, trabajador, con esas palabras dulces que te hacen creer que el futuro será color de rosa. Nos casamos a los 6 meses de novios. Yo estaba embarazada a los 9 meses de casados. Rodrigo llegó a mi vida una madrugada de diciembre, entre villancicos que sonaban en la radio del hospital y el olor a ponche de frutas que subía desde la calle. Fue el día más feliz de mi existencia. Fernando aguantó 4 años, 4 años de pañales, de noches sin dormir, de cuentas que pagar y sueldo que no alcanzaba. Una mañana me desperté y su lado de la cama estaba vacío. Su ropa desaparecida del closet. Una nota sobre la mesa de la cocina. Perdóname, no sirvo para esto. Eso fue todo, ni una dirección, ni un teléfono, ni una explicación real. Se evaporó como el agua en el comal. Me quedé ahí parada, con Rodrigo llorando en su cuna, preguntándome qué iba a hacer. Tenía 26 años, educación primaria apenas terminada, sin experiencia laboral y un bebé que dependía completamente de mí. Podría haberme rendido. Podría haber regresado a casa de mis padres con la cola entre las patas. Pero algo dentro de mí se endureció ese día. Una voz me dijo: tu hijo no va a pasar hambre. Tu hijo no va a crecer sin oportunidades. Tu hijo va a tener todo lo que tú no tuviste. Me mudé a la Ciudad de México con Rodrigo en brazos y 300 pesos en el bolsillo. Conseguí trabajo en una fábrica textil. El turno era de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Dejaba a Rodrigo con la vecina, una señora mayor que me cobraba casi todo lo que ganaba, pero no tenía otra opción. A las 3:30 recogía a mi hijo. Llegábamos al cuartito que rentábamos. Le daba de comer lo que hubiera, frijoles, arroz, a veces un huevo si había suerte, y después me iba a mi segundo trabajo. Limpiaba oficinas de 5 de la tarde a 11 de la noche. Rodrigo se quedaba solo esas horas. Tenía apenas 5 años. Lo dejaba con la televisión encendida, la puerta cerrada con llave, y le rogaba a todos los santos del cielo que no pasara nada. Todavía recuerdo su carita pegada a la ventana cuando me iba, sus manitas despidiéndose. Me partía el corazón cada noche, pero no había alternativa. Era eso o la calle. Los fines de semana lavaba ropa ajena. Sábados y domingos, desde que salía el sol hasta que se metía. Mis manos quedaban rojas, agrietadas, sangrantes del jabón y la tallada. Pero cada peso contaba. Cada moneda era un ladrillo más en el futuro de mi hijo. Rodrigo creció viendo mi sacrificio, o eso creí. Le compraba sus útiles escolares aunque tuviera que saltarme comidas. Sus zapatos siempre estaban en buen estado, aunque los míos tuvieran hoyos en las suelas. Cuando cumplió 15 años y me dijo que quería estudiar ingeniería, casi me desmayo del orgullo. Vas a estudiar, mijos, le dije. Aunque tenga que trabajar hasta caerme muerta, vas a tener tu carrera. Y cumplí. Dios sabe que cumplí. Conseguí un tercer trabajo los fines de semana vendiendo cosméticos de puerta en puerta. Dormía 3, 4 horas por noche. Vivía a base de café y tortillas. Pero Rodrigo entró a la universidad, una privada, de las buenas, porque mi hijo se merecía lo mejor. Durante 5 años pagué cada colegiatura, cada libro, cada proyecto. Cuando se graduó, lloré tanto que casi me deshidrato. Ahí estaba mi niño, mi Rodrigo, con su toga y su birrete, convertido en un hombre profesional. Todo valió la pena. Todo el cansancio, todo el dolor, toda la soledad. Valió la pena. Conoció a Vanessa 2 años después de graduarse. Ella trabajaba en la misma empresa que él. Venía de una familia acomodada de Monterrey. La primera vez que me la presentó, algo en mi estómago se retorció. No sé si fue instinto de madre o simple paranoia, pero había algo en sus ojos. Algo frío, calculador. Pero Rodrigo estaba enamorado y yo solo quería verlo feliz. Me tragué mis dudas y le di la bienvenida a la familia. Cuando se casaron, gasté hasta el último peso de mis ahorros en la boda. $15,000.
Era todo lo que había guardado en 20 años de trabajo. Todo. Pero era la boda de mi hijo. Pagué el salón, el banquete, las flores, la música. Vanessa quería una boda de revista, y Rodrigo me miraba con esos ojos suplicantes. No pude negarle nada. «Ya luego lo repones, mamá», me dijo Rodrigo después de la boda, dándome un abrazo rápido. «Cuando Vanessa y yo estemos mejor establecidos, te vamos a devolver todo y más». Me aferré a esa promesa como un salvavidas. Pasaron los meses. Rodrigo y Vanessa se mudaron a un departamento elegante en Polanco. Yo seguía viviendo en mi mismo cuartito de la colonia obrera, ese que rentaba desde hacía 30 años, pero estaba bien. Ellos estaban empezando su vida juntos. Necesitaban ese espacio. Yo podía esperar. Después vino la petición de que les ayudara con el enganche para un coche. «Solo como préstamo, mamá. Te lo devolvemos en 6 meses. Vendí las pocas joyas que tenía, un anillo de mi abuela, unos aretes de oro que me había regalado mi mamá antes de morir, y junté $5,000. Nunca vi ese dinero de regreso. Luego necesitaba muebles. «Es que el departamento se ve muy vacío, suegrita», me decía Vanessa con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. «Solo ayúdanos con la sala. Nosotros nos encargamos del resto». Trabajé horas extras durante 4 meses para juntar otros $4,000. Tampoco los volví a ver. Pero lo peor no era el dinero. Era la distancia que crecía entre Rodrigo y yo. Antes me llamaba todos los días. Pasaba a visitarme los domingos. Me llevaba a misa. Compartíamos un café y pan dulce en mi cocina mientras me contaba de su semana. Pero después de la boda, las llamadas se espaciaron, una vez por semana. Luego cada 15 días. Después solo cuando necesitaba algo. Las visitas también desaparecieron. «Es que estamos muy ocupados, mamá. Ya sabes cómo es». Vanessa siempre tenía planes para ellos los fines de semana. Brunch con sus amigas, viajes a Valle de Bravo, cenas con clientes. No había espacio para la mamá de Rodrigo en su nueva vida sofisticada. Yo me decía a mí misma que era normal, que los hijos crecen y hacen sus vidas, que yo tenía que entender. Pero dolía. Dolía como nada había dolido antes. Peor que las manos agrietadas de tanto lavar. Peor que las noches sin dormir trabajando. Porque esto era mi corazón el que se estaba agrietando. El primer cumpleaños que pasé sola fue como una cachetada. 63 años. Rodrigo llamó a las 10 de la noche. «Perdón, mamá, se me fuese el día. Felicidades, te marco luego». Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el pastelito que había comprado en la panadería de la esquina, con su velita solitaria, y lloré hasta quedarme dormida en el sofá. Pero me dije que estaba siendo dramática, que los cumpleaños no importaban tanto, que Rodrigo tenía muchas responsabilidades. Siempre encontraba excusas para él, siempre. La cosa empeoró cuando me enfermé. Neumonía. El doctor dijo que había estado trabajando demasiado, que mi cuerpo ya no aguantaba ese ritmo. Estuve en el hospital 4 días. Llamé a Rodrigo desde la cama del hospital con la voz apenas audible. «Mijo, estoy internada». Hubo un silencio. «¿Es grave?» «Los doctores dicen que necesito reposo, que...» «Ay, mamá, qué bueno que no es nada serio. Ahorita no puedo ir. Tenemos una presentación importante en la oficina. En cuanto pueda paso, cuídate». No pasó, ni ese día ni los siguientes. Salí del hospital en taxi, sola, cargando mi bolsita con las medicinas que apenas pude pagar. La vecina del departamento de al lado, la señora Consuelo, fue quien me cuidó esa semana. Me llevaba caldito de pollo, se aseguraba de que tomara mis pastillas. Una extraña mostró más compasión que mi propio hijo. Cuando finalmente le reclamé, semanas después me dijo: «Vanessa también estuvo enferma esos días, mamá. Tenía que cuidarla a ella. Tú eres fuerte. Sabía que ibas a salir adelante sola». Sus palabras fueron como veneno. Vanessa había tenido gripa, y eso era más importante que la neumonía de su madre. Pero tragué saliva y asentí. «Claro, mijo,
Entiendo. Después vino el asunto de las tarjetas. Vanessa llegó a mi casa una tarde, sola. Eso ya era extraño porque nunca venía a visitarme. Suegrita, comenzó con esa voz dulce y ponzoñosa. Necesito pedirte un favor enorme. Se trataba de unas tarjetas de crédito. Ella había tenido problemas con su historial crediticio, puros malentendidos con el banco, y necesitaba que alguien le firmara como aval para poder abrir nuevas cuentas. Solo es un trámite, me aseguró. Una formalidad. Yo voy a hacer todos los pagos. Tú solo pones tu firma. Ni siquiera vas a saber que las tarjetas existen. Rodrigo apareció detrás de ella. Ayúdanos con esto, mamá. Es importante para nosotros, para nuestro futuro. Tenía mis dudas. Algo en mi pecho me gritaba que no lo hiciera. Pero era mi hijo, mi Rodrigo, pidiéndome ayuda. ¿Cómo iba a negarle? Firmé 3 aplicaciones ese día, tarjetas de diferentes bancos. Es para tener opciones, explicó Vanessa. Durante los primeros meses todo parecía ir bien. Vanessa me mandaba mensajes ocasionales diciéndome que todo estaba en orden, que los pagos iban al corriente. Yo respiraba aliviada. Había hecho lo correcto ayudando a mi familia. Hasta que empezaron a llegar las llamadas. Primero fue un banco, luego otro, después el tercero. Pagos atrasados, saldos acumulados, intereses moratorios. Yo no entendía nada. Debe haber un error, les decía a los ejecutivos que me llamaban. Yo no he usado esas tarjetas. Señora Hernández, usted es la responsable legal. El saldo total es de $450,000. Me senté en el piso de mi cocina cuando escuché esa cifra. $450,000. Era imposible. Tenía que ser un error. Llamé a Rodrigo inmediatamente. Mijo, me están llamando de los bancos, diciendo que debo casi $500,000. Hay algo mal. Ah, sí, respondió con una tranquilidad escalofriante. Vanessa me comentó que había usado las tarjetas un poco más de lo planeado. Pero no te preocupes, vamos a arreglar eso. ¿Un poco más de lo planeado? Rodrigo, son $450,000. Ya sé, mamá, ya sé. Mira, déjame hablar con Vanessa y te marco de regreso. Colgó. No me marcó de regreso. Ni ese día, ni esa semana. Las llamadas de los bancos se intensificaron. Me llamaban a todas horas. En la madrugada. Durante mi turno en el trabajo, los ejecutivos ya no eran amables, ahora eran amenazantes. Vamos a proceder legalmente. Podemos embargar su propiedad. No tengo propiedades, les respondía con voz temblorosa. Rento. No tengo nada. Entonces vamos a embargar su salario. No podía dormir. No podía comer. Bajé 7 kilos en 2 semanas. Mis compañeras de trabajo notaron mi deterioro. ¿Estás bien, Lupita? Me derrumbaba en el baño llorando durante los descansos. Finalmente, confronté a Rodrigo y Vanessa. Fui a su departamento sin avisar. Toqué el timbre insistentemente hasta que abrieron. Vanessa estaba en pants de marca, tomando un smoothie verde. Rodrigo salía de bañarse, con el cabello todavía húmedo. En la sala había bolsas de tiendas departamentales, ropa nueva, zapatos, perfumes. Necesito hablar con ustedes sobre las tarjetas, dije sin preámbulos. Vanessa suspiró como si la estuviera fastidiando. Ay, suegrita, ya sabemos. Los bancos son unos exagerados. No es para tanto. No es para tanto. Me están amenazando con demandarme, con embargar mi sueldo. No voy a tener ni para comer. Rodrigo se cruzó de brazos. ¿Y qué quieres que hagamos, mamá? Me quedé paralizada. ¿Qué quería que hicieran? Eran sus deudas. Ellos habían gastado ese dinero. Que paguen, dije finalmente. Que paguen lo que deben. Vanessa se rió. Literalmente se rió en mi cara. ¿Pagar? ¿Con qué? Nosotros apenas estamos saliendo adelante. Miré las bolsas de compras, los muebles elegantes, la televisión enorme en la pared, el reloj de lujo en la muñeca de Rodrigo. No parece que apenas están saliendo adelante. Esas son apariencias necesarias para nuestro trabajo, respondió Rodrigo con frialdad.
Tienes que verte exitoso para ser exitoso. No entenderías. Entonces esperan que yo pague. Tú firmaste, mamá. Es tu responsabilidad legal. No podía creer lo que estaba escuchando. Este no era mi hijo, el niño que yo había criado, que había besado cada noche antes de dormir, que me abrazaba y me decía que yo era su heroína. Este era un extraño con la cara de Rodrigo. No tengo ese dinero, susurré. Ustedes saben que no tengo ese dinero. Vanessa se levantó del sofá, claramente aburrida de la conversación. Pues consíguelo, vende algo, pide prestado. No sé, suegrita, pero ese es tu problema, no nuestro. Se metió a la recámara y cerró la puerta. Rodrigo evitó mi mirada. Mamá, deberías irte. Tengo que prepararme para una reunión. ¿Eso es todo? ¿Me vas a correr así? No te estoy corrando, solo. Necesito que te vayas. Salí de ese departamento como zombi. Bajé las escaleras porque no podía esperar el elevador. Necesitaba moverme. Necesitaba que mis piernas me sacaran de ahí antes de que colapsara. Llegué a la calle y vomité en un bote de basura. Una señora que pasaba me preguntó si estaba bien. No pude responder. Los días siguientes fueron una nebulosa de angustia. No podía pensar en otra cosa que no fuera esa deuda monstruosa. $450,000. Era más de lo que había ganado en toda mi vida. Más de lo que ganaría en lo que me quedaba de vida. No había salida. Estaba atrapada. Pensé en declarar bancarrota. Fui con un abogado que me cobró $500 por la consulta. Dinero que no tenía, pero que saqué de mi fondo de emergencia. Es complicado, me dijo. Usted firmó voluntariamente. Los bancos pueden argumentar que fue negligencia de su parte no supervisar el uso de las tarjetas. Lo más probable es que le embarguen su salario. Van a dejarte solo con el mínimo para sobrevivir. El mínimo para sobrevivir. Eso significaba que los próximos años de mi vida, los años que me quedaban, porque a los 67 ya no te quedan tantos, iba a vivir en la miseria absoluta. Todo lo que había trabajado, todo lo que había ahorrado, todo destruido. ¿Y por culpa de quién? De mi propio hijo y su esposa desalmada. Esa noche, sola en mi departamento, llegué a un punto de quiebre. Miré por la ventana hacia la calle. Era un 7º piso. Por un segundo, solo un segundo, pensé qué fácil sería abrir esa ventana y simplemente dejarme caer. Terminar con todo el dolor, con toda la humillación, con toda la desesperanza. Pero entonces vi mi reflejo en el vidrio, una mujer de 67 años, flaca, cansada, con el cabello lleno de canas que ya no me molestaba en teñir, pero viva, todavía de pie después de todo lo que la vida me había lanzado. Y algo dentro de mí se encendió. No era tristeza, era furia, furia pura y ardiente. Al día siguiente, Rodrigo y Vanessa aparecieron en mi puerta sin avisar. Era sábado por la mañana, apenas las 8. Ni siquiera me había terminado de tomar mi café. Rodrigo entró sin que lo invitara, con Vanessa pisándole los talones. En su mano traía un folder con documentos. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con esa voz que usaba cuando quería sonar autoritario. Me quedé junto a la estufa, con mi taza de café en la mano, mirándolo. No dije nada. Solo esperé. Vanessa se sentó en mi sofá como si fuera la dueña del lugar, cruzó las piernas y sacó su celular. Ni siquiera me miró. Rodrigo abrió el folder y sacó varios papeles. Los bancos están presionando mucho. Ya iniciaron procesos legales. Necesitamos resolver esto ahora. ¿Necesitamos? Repetí. Sí, mamá. Necesitamos. Esto nos afecta a todos. Vanessa bufó sin levantar la vista de su teléfono. A nosotros nos afecta el estrés de tener que lidiar con tus problemas, murmuró. Sentí que la sangre me hervía, pero mantuve la calma. ¿Mis problemas? Rodrigo me extendió los papeles. Hice cuentas. Con lo que ganas, puedes pagar $2,000 mensuales si ajustas tus gastos. En 20 años terminarías de pagar. 20 años. Tenía 67.
En 20 años tendría 87, si es que vivía tanto. ¿Y de qué voy a vivir mientras pago $2,000 al mes, Rodrigo? Mi sueldo completo son $1,800. Por eso tienes que conseguir más trabajo. O puedes vender este departamento. Rento, Rodrigo, no es mío. Lo sabes perfectamente. Bueno, pues vende tus cosas, lo que sea, pero el dinero tiene que aparecer. Ahí fue cuando lo dije, lo que había estado rumiando toda la noche. No voy a pagar. Rodrigo parpadeó. ¿Cómo que no vas a pagar? Lo que escuchaste. No voy a pagar sus deudas. Ustedes las hicieron, ustedes las pagan. Vanessa finalmente levantó la vista de su teléfono con una sonrisa burlona. ¿Y cómo crees que va a funcionar eso, suegrita? Tú firmaste. Legalmente es tu responsabilidad. Que me demanden entonces. Rodrigo se puso rojo. Mamá, no puedes hablar en serio. Esto va a arruinar tu vida. Mi vida ya está arruinada, Rodrigo. Gracias a ti y a tu esposa. Eso lo enfureció. Se acercó a mí, señalándome con el dedo. Era la primera vez en mi vida que mi hijo me intimidaba físicamente. Tú vas a pagar esos $450,000 hasta mañana. Su voz retumbó en las paredes del departamento. Y ni se te ocurra inventar excusas. Vanessa se levantó del sofá disfrutando el espectáculo. Ya la escuchaste, suegrita, mañana, sin falta. Me quedé ahí parada, con mi café ya frío en la mano, mirando a estas dos personas que alguna vez creí que eran mi familia. Y en ese momento, algo cambió dentro de mí. Una puerta que había estado abierta toda mi vida se cerró de golpe, y otra, una que ni siquiera sabía que existía, se abrió. Respiré profundo, muy profundo, y con una voz tranquila, casi serena, dije, «Está bien». Rodrigo frunció el ceño, confundido por mi súbita docilidad. Vanessa sonrió, saboreando su victoria. Esperaban que me derrumbara, que suplicara, que llorara. Pero solo repetí, «Está bien, ahora si me disculpan, tengo cosas que hacer». Los acompañé hasta la puerta. Rodrigo todavía murmuraba algo sobre transferencias bancarias y plazos. Vanessa ya estaba en su teléfono otra vez, probablemente mensajeando a sus amigas sobre cómo acababa de poner en su lugar a su suegra. Cerré la puerta detrás de ellos y puse el cerrojo. Me quedé ahí, recargada contra la puerta, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo. Escuché el ding del elevador. Escuché las puertas cerrarse, escuché el silencio, y entonces me moví, rápido y con propósito. Fui a mi recámara y saqué del fondo del closet una caja de zapatos vieja. No la había abierto en años. Dentro había documentos que había guardado desde hacía décadas, papeles amarillentos, escrituras, títulos de propiedad, porque lo que ni Rodrigo ni Vanessa sabían, lo que nadie sabía, porque nunca había tenido motivo para mencionarlo, es que yo no era tan pobre como aparentaba. No era rica, eso seguro, pero tampoco era la mujer indigente que ellos creían. Hace 35 años, cuando recién había llegado a la Ciudad de México, con Rodrigo bebé, conocí a una señora en la vecindad donde vivíamos, la señora Gertrudis. Era una mujer mayor, sin familia, dueña de varias propiedades pequeñas que había heredado de su esposo. Me tomó cariño. Yo la ayudaba con sus mandados, la acompañaba al doctor, me quedaba con ella cuando se sentía sola. Cuando Gertrudis murió hace 20 años, me dejó algo en su testamento, un terreno en Cuernavaca. No era gran cosa, solo un lote baldío en una colonia que en ese entonces era prácticamente monte. Yo nunca le di mucha importancia. No tenía dinero para construir ni para hacer nada con él. Así que ahí se quedó, pagando sus impuestos prediales mínimos cada año, acumulando polvo en forma de documento en mi caja de zapatos. Pero Cuernavaca había crecido, mucho. Esa colonia que antes era monte, ahora era una zona residencial. Hace 5 años, un desarrollador me contactó queriendo comprar el terreno. Me ofreció $180,000. Dije que no porque ese terreno era mi único patrimonio.
mi única seguridad. Mi plan era venderlo cuando ya no pudiera trabajar, para tener algo con qué vivir en mi vejez. Saqué el teléfono y busqué en mis contactos. El desarrollador me había dejado su tarjeta y yo, meticulosa como siempre, había guardado su número. Eran las 9 de la mañana de un sábado, pero marqué de todas formas. Contestó al tercer timbrazo. ¿Bueno? Ingeniero Salazar, habla Guadalupe Hernández, la del terreno en Cuernavaca. Hubo una pausa. Señora Guadalupe, claro que me acuerdo. ¿Cambió de opinión sobre la venta? Sí, pero necesito saber si su oferta sigue en pie. Se rió. Señora, mi oferta ahora es de $280,000. Esa zona se ha revalorizado muchísimo. Casi se me cae el teléfono. ¿280,000? Así es. Y puedo tener el dinero en su cuenta en una semana si me firma los papeles el lunes. Hay otra cosa, agregué, pensando rápido. Necesito que el dinero vaya a una cuenta nueva. Una que voy a abrir específicamente para esto. Y necesito que toda la transacción sea completamente confidencial. No hay problema, señora. Yo manejo todo con discreción absoluta. Colgué y me quedé mirando el teléfono en mi mano. $280,000. Era más que suficiente para pagar las deudas si quisiera. Pero no iba a pagar ni un centavo. Ese dinero era mío. Me lo había ganado aguantando 35 años de soledad, criando sola a mi hijo, cuidando de una anciana que no era mi familia, pero que me trató mejor que mi propia sangre. Ese dinero era mi libertad. Pasé el resto del sábado haciendo llamadas y preparando maletas. Llamé a mi trabajo y renuncié. Mi supervisor se sorprendió. Pero Lupita, ¿ni siquiera vas a dar aviso de 2 semanas? Pero fui firme. No puedo, lo siento, necesito irme ya. Llamé al dueño del departamento y le dije que dejaría el lugar a fin de mes. Él tampoco entendió la prisa, pero accedió. Saqué mi maleta vieja, la misma que había usado cuando dejé Guadalajara tantos años atrás. Empaqué mi ropa. No tenía mucha, nunca tuve mucha. Toda mi vida había cabido siempre en una maleta y 2 cajas. Empaqueté las fotografías de Rodrigo cuando era niño. Las quería conservar, no por él, sino por mí. Para recordar que una vez tuve un hijo que me amaba, antes de que ese niño se convirtiera en el hombre que me traicionó. El domingo en la noche, cuando todo estuvo listo, escribí la carta. Me senté en mi mesita de la cocina con una hoja de papel y una pluma. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de algo que no había sentido en años. Poder. Querido Rodrigo, comencé a escribir. Después taché la palabra querido. Ya no aplicaba. Rodrigo, escribí simplemente. Me tomó 3 horas escribir esa carta. La escribí, la rompí, la volví a escribir. Necesitaba que fuera perfecta. Necesitaba que cada palabra se clavara en su conciencia como él había clavado sus exigencias en la mía. Cuando finalmente terminé, la leí en voz alta en mi cocina vacía. Sonaba bien, sonaba justicia. La guardé en un sobre blanco. Escribí su nombre en el frente con mi mejor letra. La dejé lista sobre la mesa. El lunes en la mañana llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté a las 5, como siempre, por pura costumbre. Pero esta vez no era para irme a trabajar. Era para irme. Punto. Me bañé con calma. Me vestí con mi mejor ropa, un conjunto de pantalón y blusa que había comprado hacía años para una boda y que apenas había usado. Me peiné. Me maquillé un poco. Me miré en el espejo y casi no me reconocí. Había un brillo en mis ojos que no veía desde hacía décadas. A las 6 de la mañana bajé mis maletas. La señora Consuelo, mi vecina, estaba barriendo el pasillo como todas las mañanas. ¿Te vas de viaje, Lupita? Sí, Consuelo, me voy. ¿Y cuándo regresas? La miré a los ojos. No regreso. Su expresión cambió de curiosidad a preocupación. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Le sonreí, una sonrisa genuina. Estoy mejor que nunca. Finalmente me voy a vivir mi vida. Le di un abrazo. Gracias por todo, Consuelo, por cuidarme cuando estuve enferma, por ser mejor familia que mi propia familia.
Se le llenaron los ojos de lágrimas. Cuídate mucho, Lupita. Te voy a extrañar, y yo a ti. El taxi llegó a las 6:30. El conductor me ayudó con las maletas. Subí al asiento trasero y miré por última vez el edificio donde había vivido 30 años. No sentí nostalgia, solo alivio. ¿Al aeropuerto?, preguntó el conductor. Al aeropuerto. Durante el camino llamé al ingeniero Salazar. Buenos días, señora Guadalupe. Buenos días, ingeniero. ¿Podemos vernos hoy para firmar los papeles? ¿Hoy? Creí que había dicho el lunes. Ah, espere, hoy es lunes. Sí, claro. ¿A qué hora le viene bien? Lo antes posible. Nos vimos en un café cerca del aeropuerto a las 9 de la mañana. Llegó con su portafolio lleno de documentos. Repasamos todo. Firmé donde tenía que firmar. Él hizo unas llamadas. A las 10:30 me confirmó. El dinero estará en su cuenta el miércoles. ¿No se puede antes? Se rió. Los bancos tienen sus tiempos, señora, pero le prometo que el miércoles sin falta. Era suficiente. Le di las gracias y nos despedimos. Llegué al aeropuerto a las 11. Compré un boleto. No al destino que le había dicho al ingeniero Salazar, porque nunca se sabe si alguien pregunta. Compré un boleto a Mérida. Siempre había querido conocer Yucatán. Siempre había escuchado de las playas de Progreso, de las haciendas antiguas, de la comida deliciosa. Pero nunca había tenido tiempo ni dinero para turismo. Ahora tenía ambos. El vuelo salía a las 3 de la tarde. Me senté en la sala de espera con un café y una dona. Un lujo ridículo que antes me hubiera parecido un desperdicio de dinero. Pero ahora me lo permití, y sabía delicioso. Mientras esperaba, pensaba en Rodrigo y Vanessa. Probablemente seguían con sus vidas normales, sin imaginar que yo ya no estaba en la Ciudad de México. Probablemente planeaban pasar a mi departamento mañana, que era el plazo que me habían dado, esperando encontrarme desesperada, con un cheque en mano o tal vez de rodillas suplicando más tiempo. La imagen me hizo sonreír. Cuando llegaran al edificio y tocaran mi puerta, no habría respuesta. Tocarían otra vez. Nada. Llamarían a mi celular. Buzón de voz, porque ya había bloqueado sus números. Empezarían a desesperarse. Vanessa probablemente haría un escándalo. Rodrigo tal vez le pediría al portero que abriera mi departamento. Es mi mamá. Estoy preocupado. Encontrarían el lugar casi vacío. Mis muebles básicos todavía ahí, porque venían con el departamento amueblado. Pero mis cosas personales, desaparecidas, mi ropa, mis fotos, mis documentos, todo ido, y entonces verían la carta. El sobre blanco con el nombre de Rodrigo, solitario sobre la mesa de la cocina. Me pregunté cuánto tiempo pasaría antes de que la abrieran. Conociendo a Rodrigo, la abriría inmediatamente con manos temblorosas, esperando que fuera una nota de suicidio o algo igual de dramático, que le diera municiones para hacerse la víctima. Vanessa leería sobre su hombro impaciente, y cuando leyeran las primeras líneas... cuando leyeran las primeras líneas. Anunciaron mi vuelo. Abordé con calma. Me tocó un asiento junto a la ventana. Perfecto. Cuando el avión despegó y vi la Ciudad de México haciéndose pequeña debajo de mí, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. 67 años cargando el mundo, y finalmente lo solté. El vuelo duró 2 horas. Dormí casi todo el camino, un sueño profundo, sin pesadillas, sin preocupaciones. Cuando desperté, ya estábamos descendiendo en Mérida. El sol brillaba intenso. El cielo era de un azul imposible. Renté un cuartito en una casita de huéspedes en el centro de la ciudad. La dueña era una señora yucateca de unos 50 años, amable y parlanchina. ¿Viene de vacaciones?, me preguntó mientras me mostraba el cuarto. Algo así, respondí. ¿Cuánto tiempo se va a quedar? No estoy segura. ¿Puedo ir renovando semana a semana? Claro que sí, mi ciela. Aquí tiene su llave. Si necesita algo, nomás me dice. El cuarto era pequeño pero limpio. Tenía una cama, un closet, un ventilador de techo y una ventanita que daba
a un patio con bugambilias. Era perfecto. Pasé los siguientes 2 días explorando Mérida. Caminé por el Paseo de Montejo. Visité la catedral. Me senté en el Parque de Santa Lucía y escuché a un trío tocar música tradicional. Comí panuchos y salbutes por primera vez en mi vida y casi lloré de lo deliciosos que estaban. Nadie me conocía ahí. Nadie sabía mi historia. Era solo Guadalupe, una señora de 67 años, descubriendo el mundo por primera vez. El miércoles, como había prometido el ingeniero Salazar, llegó una notificación a mi celular. Transferencia recibida, $280. Me quedé mirando los números en la pantalla. Era real, era mío. Imaginé a Rodrigo en la Ciudad de México todavía buscándome. Probablemente ya había ido con la policía. Mi mamá desapareció. Los policías preguntarían si había señales de violencia, de lucha. No, pero dejó una carta. ¿Y qué decía la carta? Rodrigo probablemente no querría decirles, porque lo que decía la carta lo ponía a él como el villano, no como el hijo preocupado. Tal vez ya había ido con mis antiguos compañeros de trabajo. ¿Han visto a mi mamá? Renunció el sábado. No dijo a dónde iba. Con la señora Consuelo. Se fue Rodrigo. Dijo que no iba a regresar. Con el dueño del departamento. Dejó el lugar, pagó todo lo que debía y se fue, sin pistas, sin rastro, porque yo había sido muy cuidadosa de no dejar ninguno. Los bancos seguirían llamando al número que tenían registrado. Mi celular viejo, que dejé tirado en el departamento vacío. Los ejecutivos seguirían enviando cartas al domicilio que tenían en archivo. El departamento que ya no era mío. Eventualmente iniciarían procedimientos legales. Pero yo estaría inalcanzable. En un estado diferente, con una vida diferente. ¿Era legal lo que estaba haciendo? Probablemente no. Me importaba. Ya no. Pasé la siguiente semana en Mérida, planificando. Necesitaba un lugar más permanente para vivir. Algo pequeño, discreto, pero mío. Busqué en internet y encontré un departamentito en venta en Progreso, el pueblo de playa a media hora de Mérida. Costaba $35,000. Era un estudio en un segundo piso, a 3 cuadras de la playa. Perfecto para una persona sola. Fui a verlo. Era exactamente como se veía en las fotos. Pequeño pero acogedor, con una terracita donde se podía ver el mar si te asomabas un poco. El dueño quería vender rápido. ¿Puede pagar en efectivo? Puedo pagar en transferencia inmediata, todavía mejor. Una semana después, el departamento era mío, mi primer propiedad. A los 67 años, finalmente tenía un lugar que era completamente mío, no rentado, mío. Rodrigo finalmente me encontró un mes después de mi desaparición. No sé cómo lo hizo. Tal vez contrató un investigador privado. Tal vez revisó los movimientos de mi celular nuevo. Tal vez simplemente tuvo suerte. Pero una tarde, mientras regresaba del mercado con mis bolsas de verduras, ahí estaba él, parado frente a mi edificio en Progreso, solo, sin Vanessa. Me vio y se quedó paralizado. Yo también me detuve. Por un momento ninguno de los dos dijo nada. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado, la ropa arrugada. Nada que ver con el hombre impecable que había exigido $450,000 en mi cocina hace semanas. «Mamá», dijo finalmente. Su voz se quebró. No respondí. Solo caminé hacia la entrada de mi edificio. Él me siguió. «Mamá, por favor, necesitamos hablar». Abrí la puerta. Él entró detrás de mí. Subimos las escaleras en silencio. Abrí mi departamento y dejé las bolsas en la cocina. Rodrigo se quedó parado en medio de la sala, mirando alrededor. El lugar pequeño, los muebles sencillos, la vista al mar. «¿Aquí has estado?», preguntó. «Todo este tiempo». «Sí. Te buscamos por todos lados. Fui con la policía. Pensé que estabas muerta». «¿Y eso te preocupaba?». Las palabras salieron más frías de lo que pretendía, pero eran honestas. Se derrumbó en mi sofá y se cubrió la cara con las manos.
Todo está destruido, mamá, todo. Me senté en la silla frente a él. Explícate. Y entonces todo salió. Como un río desbordado. Vanessa lo había dejado. Cuando quedó claro que yo había desaparecido y que el dinero no iba a aparecer, ella simplemente hizo maletas y se fue. Dijo que no se había casado conmigo para vivir en la pobreza, me contó Rodrigo entre sollozos. Dijo que si no podía resolver el problema de las deudas, que no servía como hombre. Los bancos habían demandado. Como yo era inalcanzable, fueron tras el siguiente responsable, Rodrigo como esposo de Vanessa. Embargaron su cuenta bancaria, su sueldo. Perdió su coche porque no pudo pagar las mensualidades. Tuvo que dejar el departamento en Polanco y mudarse a un cuartito en la periferia. Me despidieron del trabajo, continuó. Las demandas legales. Dijeron que era un riesgo para la reputación de la empresa. No consigo empleo en ningún lado. En cuanto hacen la verificación de antecedentes y ven las demandas, me rechazan. Me quedé ahí sentada, escuchando cómo su vida se había desmoronado exactamente como había planeado desmoronar la mía. Y no sentí lástima. Debería, ¿verdad? Era mi hijo, pero no sentí nada más que una fría satisfacción. ¿Leíste mi carta?, pregunté. Asintió sin levantar la vista, como 100 veces. ¿La entendiste? Sí. Entonces, ¿para qué viniste? Finalmente me miró. Tenía los ojos rojos, hinchados de tanto llorar. Vine a pedirte perdón y a pedirte ayuda. Ahí estaba, la verdadera razón. No había venido por arrepentimiento genuino. Había venido porque me necesitaba otra vez. Vi que vendiste el terreno en Cuernavaca, dijo. El ingeniero Salazar comentó en una entrevista que había adquirido un lote de una señora. Investigué y descubrí que eras tú. Mamá, con ese dinero puedes. ¿Puedo qué?, interrumpí. Rescatarte otra vez, pagar las deudas que tú y tu ex esposa crearon, sacarte del hoyo donde te metiste por tu propia avaricia y crueldad. Soy tu hijo. Eras mi hijo, lo corregí. El Rodrigo que yo crié murió hace mucho tiempo. No sé quién eres tú. Se levantó del sofá desesperado. Por favor, mamá, no tengo a nadie más. Papá desapareció hace décadas. Vanessa se fue. Mis amigos me dieron la espalda cuando perdí el dinero. Eres la única familia que tengo. ¿Y yo qué tenía cuando ustedes me exigieron $500,000? Mi voz subió de volumen por primera vez. Cuando me dijiste que era mi problema, cuando tu esposa se rió en mi cara, cuando me amenazaste en mi propia cocina. Estaba desesperado. Vanessa me presionaba. Vanessa te presionaba. Entonces no tienes responsabilidad propia. No tienes cerebro propio. No tienes conciencia. Me levanté y caminé hacia él. Durante 67 años he cargado con todo, con el abandono de tu padre, con la pobreza, con la soledad, con trabajar 3 empleos para que tú pudieras estudiar, con pagar tu boda, con prestarles dinero que nunca devolvieron y cuando finalmente necesité que me cuidaran, cuando estuve en el hospital con neumonía, ¿dónde estabas? Vanessa estaba enferma. Vanessa tenía gripa. Yo tenía neumonía y estaba sola. Las lágrimas finalmente llegaron, no de tristeza, de rabia, de años y años de rabia reprimida. Te di mi vida entera, Rodrigo, mi vida entera, y a cambio recibí desprecio, exigencias y traición. Se quedó callado. No tenía defensa, lo sabía. Respiré profundo limpiándome las lágrimas. La carta que dejé explicaba todo esto, explicaba que me iba, que no iba a pagar las deudas, que ustedes habían matado cualquier amor que sentía. ¿Recuerdas la última línea? Asintió lentamente. Dila, que aprendiera a sobrevivir solo, Kizzy, susurró. Como tú lo hiciste. Exacto. Tengo 67 años, Rodrigo. ¿Cuántos años crees que me quedan? ¿10? 15 si tengo suerte. Pasé los primeros 67 años viviendo para otros, para tu padre hasta que se fue, para ti desde que naciste. Estos últimos años, los que me quedan, los voy a vivir para mí.
Pero el dinero es mío. Lo gané aguantando 35 años de soledad después de que tu padre nos abandonó. Lo gané cuidando a una anciana que no era mi familia, pero que me trató mejor que mi propia sangre. Lo gané sobreviviendo a todo lo que la vida me lanzó, y lo voy a usar para vivir mis últimos años en paz. ¿Entonces no me vas a ayudar? Su voz sonaba incrédula, como si todavía no pudiera creer que su mamá, su incondicional mamá, finalmente le estaba diciendo que no. No. Ni un poco, ni un peso. Se quedó ahí parado, procesando. Luego se fue al otro extremo, la ira. Eres una egoísta. Después de todo lo que hice por ti. Me reí. No pude evitarlo. ¿Todo lo que hiciste por ti? ¿Qué hiciste por mí, Rodrigo? Dime, dame un solo ejemplo. Abrió la boca, la cerró, buscó en su memoria. No encontró nada. Exactos, dije. Ahora sal de mi casa. Mamá, sal de mi casa, grité. No eres bienvenido aquí. No quiero volver a verte. ¡Vete! Retrocedió hacia la puerta con los ojos enormes. Me veía como si fuera una extraña. Y tal vez lo era. Tal vez la Guadalupe que él conocía, la que se sacrificaba, la que siempre decía sí, la que ponía a todos antes que a sí misma, realmente había muerto. Abrió la puerta. Se detuvo en el umbral. Algún día vas a arrepentirte de esto. Lo dudo. Se fue. Escuché sus pasos bajar las escaleras. Escuché la puerta del edificio cerrarse. Me asomé por la ventana y lo vi caminar por la calle, arrastrando los pies, derrotado. Y no sentí culpa. No sentí pena. Sentí liberación. Han pasado 6 meses desde ese día. 6 meses desde que Rodrigo tocó a mi puerta y lo eché. No he sabido nada de él desde entonces. No sé dónde está. No sé cómo está. Y aunque suene terrible, no me importa. Bloqueé su número. Bloqueé cualquier forma de contacto. Si quiere encontrarme otra vez, tendrá que hacer el esfuerzo. Y algo me dice que no lo hará. Rodrigo solo me buscaba cuando me necesitaba. Ahora que quedó claro que no voy a ser su salvavidas eterno, no tiene razón para volver. Mi vida en progreso es simple pero plena. Me despierto cuando mi cuerpo quiere despertar, no cuando un despertador me obliga. Desayuno en mi terracita viendo el mar. Café con pan dulce de la panadería de la esquina. Los señores que la atienden ya me conocen. Buenos días, doña Lupita. Lo de siempre. Lo de siempre, don Carlos. 3 veces por semana voy a clases de yoga en el parque. Algo que jamás imaginé hacer. Yo, con mi cuerpo de 67 años que trabajó como mula toda su vida, estirándome y respirando y encontrando paz. La instructora es una chica joven de Monterrey que se mudó a la playa buscando un ritmo de vida más tranquilo. Nunca es tarde para empezar, me dijo en la primera clase. Tenía razón, hice amigas. Otras mujeres de mi edad o mayores que también viven en progreso. Nos juntamos los martes a jugar lotería en casa de Margarita. Los viernes vamos al mercado juntas. Los domingos a misa y después a comer ceviches en el malecón. Son mi familia ahora. Una familia que elegí, no que me tocó. Con el dinero que me quedó después de comprar el departamento, casi $240,000, abrí una cuenta de inversión. Un asesor financiero me ayudó a ponerlo en instrumentos seguros que me generan intereses mensuales. No es una fortuna, pero es suficiente para vivir cómodamente sin tener que trabajar. Por primera vez en 67 años, no tengo que levantarme pensando en cómo voy a pagar la renta, la luz, la comida. Me compré ropa nueva, no de marca ni nada extravagante, pero ropa que me gusta, que me hace sentir bien. Vestidos frescos de colores brillantes, sandalias cómodas, un sombrero de paja para el sol. Me miro en el espejo y veo a una mujer diferente. Una mujer que sonríe. Retomé hobbies que había abandonado hace décadas. Cuando era joven me gustaba pintar. Nada profesional, solo acuarelas de flores y paisajes. Compré un set de pinturas y ahora paso las tardes en mi terracita pintando el mar. Son terribles mis pinturas, pero me hacen feliz.
Y eso es lo único que importa. También empecé a escribir. Nada fancy, solo un diario. Escribo sobre mis días, sobre las cosas que veo, sobre cómo me siento. El otro día releí las primeras entradas de cuando recién llegué a Progreso y no podía creer cuánto había cambiado en solo 6 meses. Esa Guadalupe de las primeras páginas todavía cargaba tanta culpa, tanto miedo. Esta Guadalupe ya no. A veces pienso en Rodrigo. No voy a mentir y decir que no. Es mi hijo. Lo cargué en mi vientre. Lo amamanté. Lo crié. Esos recuerdos no se borran. Pero he aprendido a separar al niño que fue del hombre en que se convirtió. Puedo amar la memoria del primero sin sentir obligación hacia el segundo. Me pregunto si habrá aprendido algo, si la caída lo habrá hecho reflexionar, si alguna vez se sentó a pensar en todo lo que me hizo. Tal vez sí, tal vez no. No es mi responsabilidad su crecimiento personal. Ya gasté suficiente vida tratando de moldearlo en un buen hombre. Si no lo logré en 40 y tantos años, no lo voy a lograr ahora. Las deudas siguen ahí, supongo. Los bancos probablemente siguen buscándome. Pero yo estoy registrada en otra dirección ahora, con otro teléfono, viviendo una vida que no aparece en ninguna base de datos conectada a la antigua Guadalupe. Eventualmente se cansarán de buscar. ¿O no? Honestamente, ya no me quita el sueño. La semana pasada fui a nadar al mar por primera vez en mi vida. 67 años y nunca había nadado en el océano. Siempre hubo una excusa. No tenía tiempo. No tenía dinero para ir a la playa. Tenía que trabajar. Tenía que cuidar a Rodrigo. Tenía que. Pero ese día me puse mi traje de baño nuevo, otro lujo que me permití. Caminé hasta la playa y entré al agua. Estaba fría al principio. Las olas me asustaron un poco, pero seguí adentrándome hasta que el agua me llegó a la cintura. Me dejé flotar. Miré el cielo azul infinito. Escuché las gaviotas. Sentí el sol en mi cara. Y lloré. Lloré de felicidad pura, porque estaba viva, porque era libre, porque finalmente estaba viviendo para mí. Una vecina me preguntó hace unos días si no extrañaba la Ciudad de México. Para nada, le respondí. Allá dejé solo dolor. ¿Y tu familia? Insistió. Mi familia está aquí, dije señalando a las amigas que estaban con nosotras. Ustedes son mi familia ahora. Sé que mi historia puede sonar egoísta para algunos. ¿Cómo puede una madre abandonar a su hijo?, dirán. Sin importar lo que haya hecho, sigue siendo tu hijo. A esas personas les digo, camina 67 años en mis zapatos. Sacrifica cada sueño, cada deseo, cada pedacito de ti misma por alguien. Y cuando ese alguien te trate como basura, cuando te exija $500,000, como si fueras un cajero automático, cuando te mire con desprecio en lugar de amor, entonces vienes y me juzgas. La maternidad no es un contrato de esclavitud. Ser madre no significa que tienes que aguantar abuso, traición, crueldad. Yo le di a Rodrigo todo lo que tenía. Le di mi juventud, mi salud, mis sueños. Le di amor incondicional durante 40 y tantos años. Pero el amor, descubrí, no tiene que ser incondicional para siempre, especialmente cuando se vuelve de un solo lado. Hay una señora en mi clase de yoga, doña Eugenia, que tiene 72 años. Me contó que también dejó a su familia hace años, un esposo alcohólico y 2 hijos que la culpaban de todos sus problemas. Mejor tarde que nunca, me dijo cuando le conté mi historia. Nos pasamos la vida creyendo que tenemos que aguantar todo por ser mujeres, por ser madres, pero no es cierto. Todos merecemos paz. Todos merecemos ser felices. Tiene razón, y me hubiera gustado darme cuenta de eso antes, a los 50, a los 40, a los 30, pero más vale tarde que nunca, como dice doña Eugenia. Llegué a mi libertad a los 67 años. Algunas nunca llegan. Esta mañana me desperté con el sol entrando por mi ventana. Me estiré en mi cama, sin prisa. Preparé café. Me senté en mi terracita.
El mar estaba particularmente hermoso hoy, de un azul turquesa brillante. Una garza pasó volando. Unos niños jugaban en la playa y pensé, esto es la vida, esto, aquí, ahora, no el pasado lleno de sacrificios que nadie apreció, no el futuro incierto, solo este momento, esta taza de café, esta brisa salada, esta paz. Si pudiera hablarle a la Guadalupe de hace un año, la que todavía vivía en ese departamentito de la Ciudad de México, trabajando sin parar, aguantando desprecios, creyendo que esa era su única opción, le diría, aguanta. Viene algo mejor, viene tu tiempo, viene tu vida. A las mujeres que están leyendo esto, especialmente a las mayores, a las que llevan décadas sacrificándose por familias que no valoran sus esfuerzos, les digo, nunca es tarde. Nunca es tarde para elegirse a ustedes mismas. Nunca es tarde para decir, ya basta. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Sí, da miedo. Aterrorizante incluso. Yo temblaba cuando subí a ese avión a Mérida. Me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si era una mala persona, si me iba a arrepentir. Pero no me arrepiento, ni un segundo. Cada día que paso aquí, cada mañana que despierto sin el peso del mundo en mis hombros, cada vez que me río con mis nuevas amigas, cada puesta de sol que veo desde mi terracita, sé que tomé la decisión correcta. Guadalupe Hernández murió hace 6 meses en un departamento vacío de la Ciudad de México. Era una mujer agotada, usada, rota. En su lugar nació Lupita, una mujer de 67 años que finalmente aprendió que su vida le pertenece solo a ella, y Lupita es feliz. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Habrías perdonado a tu hijo? ¿Habrías pagado las deudas? ¿O habrías hecho lo que yo hice? Comenta abajo. Quiero saber qué piensas. Quiero saber si hay más mujeres como yo, que se cansaron de cargar mundos ajenos y decidieron por fin vivir el propio. Y si estás en una situación parecida, si tienes familia que abusa de tu bondad, que te toma por sentado, que solo te busca cuando necesitan algo, escúchame bien, tienes permiso para irte, tienes permiso para decir no, tienes permiso para ser feliz, no importa tu edad, no importa lo que digan los demás, tu vida es tuya, vívela,